todos y bienvenidos una semana más a este canal. Desde que empezaron a aparecer los primeros nombres de toreros, hemos visto como de una forma casi natural se han ido creando parejas de diestros que por sus características eran emparejados para rivalizar entre ellos, dotando así al espectáculo de un mayor interés, pues los partidarios de unos y otros se daban cita en las plazas para ver cómo su torero, aquel por el que sentían más predilección, pasaba por encima del rival. A día de hoy es inconcebible pensar qué hubiera sido de la fiesta sin Pedro Romero y Costillares, Paquiro y Cúchares, Lagartijo y Frascuelo, Joselito y Belmonte, Litri y Aparicio y tantas otras parejas de toreros que con su competencia en los ruedos llevaron a la tauromaquia a las más altas cotas de interés social. La rivalidad entre dos toreros no solo ha repercutido en beneficio económico y profesional de los diestros en pugna, sino que, como digo, ha supuesto que la tauromaquia llegase a lugares en donde de otra forma no hubiera sido posible por la trascendencia del espectáculo y además ello ha traído consigo la evolución del toreo hasta lo que conocemos hoy en día. La historia siempre se ha repetido en mayor o menor medida. Vemos como un torero con una cierta pujanza e interés entre los aficionados en un momento dado debe hacer frente a un nuevo torero que igualmente va pisando fuerte y aquel debe defender su cartel y categoría. Hasta ahora hemos visto que el torero dominante, por así decirlo, nunca ha rehusado el enfrentamiento con el otro diestro y ello ha desembocado en las lucrativas rivalidades que enunciaba antes. Sin embargo, en este siglo tan atípico que nos está tocando vivir, estamos asistiendo a lo que sin duda es un error histórico por parte de dos figuras del toreo, esta vez a caballo. A estas alturas, hablar de Pablo Hermoso de Mendoza como uno de los más extraordinarios rejoneadores de todos los tiempos no es ninguna exageración. Desde que el navarro escalase a la cumbre del rejoneo en los años 90, pocas son las cosas que ha dejado de hacer. Ha salido 8 veces a hombros por la puerta grande de las ventas, ha triunfado en Sevilla, en donde ha llegado a cortar un rabo, y es todo un ídolo en México, y todo ello gracias a que cuenta con una cuadra verdaderamente magnífica. Durante varios años, Hermoso no tuvo prácticamente quien le hiciera sombra, ya que a su alrededor, si bien es cierto que había una amplia e interesante baraja de jinetes, lo cierto es que todos ellos se encontraban un escalón por debajo suyo, hasta que a mediados de la década de los 2000 empieza a despuntar el sevillano Diego Ventura. Poco a poco, Ventura empieza a ocupar los primeros puestos del escalafón con un toreo pujante, que conectaba a la perfección con los públicos y que prácticamente triunfaba todas las tardes a golpe cantado. Ante esta situación ocurre lo que decíamos al principio. La gente quería ver a Hermoso y a Ventura compartir cartel y de esa forma que se crease esa rivalidad que daría pie a tardes gloriosas de rejoneo y sería la primera gran rivalidad en la historia del rejoneo, ya que hasta ahora no había habido caballistas de tan alto nivel en una misma época. El problema vino cuando temporada tras temporada no había quien viera a los dos rejoneadores compartir cartel. Siempre lo hacían en días distintos o uno se quedaba fuera de la feria de que se tratase. No olvidemos que Hermoso ha vetado a Ventura en plazas como Pamplona y Logroño. Y así han ido pasando los años. Los toreros han hecho carreras paralelas, para desgracia de los amantes del rejoneo, e incluso del propio Ventura, que se ha hartado de retar a Hermoso sin encontrar nunca una respuesta. Durante este tiempo hemos visto cómo Diego Ventura llevaba a cabo actuaciones que se salían un poco de lo que es habitual en el mundo del toreo a caballo, como por ejemplo anunciarse con encastes poco frecuentes en el rejoneo. Ha toreado muchas tardes en solitario, algunas veces incluso se ha bajado del caballo, ha tomado espada y muleta y ha toreado a pie. En definitiva, se trata de un torero que tarde a tarde ha ido superándose, ha levantado más expectativas y se ha convertido en lo que podríamos llamar un revolucionario del toreo a caballo. Por contra, Hermoso de Mendoza, en mi opinión, ha ido languideciendo. Si bien no ha dejado de estar en las ferias, lo cierto es que se ha ido colocando en carteles cada vez más cómodos, en donde no había competencia alguna. Actualmente podemos ver que siempre o casi siempre se anuncia con su hijo y con un tercero que no plantea excesivos problemas, papel que suele desempeñar la francesa Lea Vicens. Indudablemente Hermoso de Mendoza está cada vez más cerca del fin de su carrera. A estas alturas
Plantear una rivalidad entre Ventura y Hermoso es una quimera, ya que, como decimos, esta se tendría que haber producido hace años, cuando el navarro estaba en la cúspide de su carrera. Últimamente se está tratando de vender una competencia entre Ventura y Guillermo Hermoso, el hijo de Pablo Hermoso de Mendoza, lo cual está bien, pero no puede en modo alguno considerarse como un parche de la rivalidad, que no fue porque Pablo Hermoso no quiso. Indudablemente, Guillermo Hermoso llegará hasta donde quiera llegar, pero hoy por hoy no es rival para el sevillano. Quizá a lo sumo, acartelados, es más una cuestión de morbo en los públicos que el hecho de que exista un interés real porque se produzca esa coincidencia en los carteles. Vuelvo a lo que decía al principio. Imagínense que Joselito se hubiese negado a torear con Belmonte. Seguramente la historia del toreo a pie hubiera sido otra, como otra quizá hubiera sido la historia del rejoneo si la competencia entre Hermoso de Mendoza y Diego Ventura se hubiese llegado a producir en todo su esplendor. Quién sabe si no hubiera aumentado el número de festejos de rejones hoy en caída libre, habida cuenta del interés que se hubiera suscitado por ver a estos dos toreros compartir cartel. O quién sabe, quizá si hubiese evolucionado el toro seleccionado para el rejoneo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Creéis que ha sido un error por parte de Hermoso no querer anunciarse con Ventura? ¿La historia del rejoneo hubiera sido la misma que hoy en día, con independencia de que se haya producido esa rivalidad o no? Podéis dejármelo en comentarios y estaré pendiente para leeros. Mientras, me despido hasta la próxima semana.